Durante 12 años, este hombre mantuvo a su hija encerrada en una habitación. Todo el mundo lo odiaba, lo llamaban monstruo, pero cuando las autoridades abrieron esa puerta, descubrieron un secreto que cambiaría todo para siempre. Esta es una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor de un padre. Guadalajara, México. En el barrio de Santa Cecilia, una zona humilde donde las casas de adobe se aprietan unas contra otras, vivía Roberto Mendoza, un hombre de 45 años que trabajaba como mecánico en un pequeño taller. Roberto tenía las manos callosas de tanto trabajo, el cabello prematuramente canoso y una mirada que siempre parecía llevar una tristeza profunda. Roberto había perdido a su esposa María hace 13 años en un accidente automovilístico. Desde entonces, vivía solo con su hija Isabella, quien ahora tenía 25 años. Los vecinos apenas los conocían. Roberto era un hombre reservado, que salía temprano al trabajo y regresaba tarde, siempre con la cabeza gacha. Su casa era pequeña, de 2 habitaciones, con paredes de ladrillo sin pintar y un patio trasero donde crecían algunas plantas de jitomate que él cuidaba con esmero. Roberto era conocido en el taller por su honestidad y dedicación. Nunca faltaba al trabajo, nunca se quejaba, y siempre tenía una palabra amable para cualquiera que necesitara ayuda con su auto. Don Raúl, el dueño del taller, muchas veces le había ofrecido un aumento o mejores horarios, pero Roberto siempre rechazaba cualquier trabajo que le quitara tiempo en casa. Mi familia me necesita, decía simplemente, y don Raúl respetaba esa dedicación, aunque no entendiera completamente por qué Roberto nunca llevaba a su hija a las posadas navideñas del taller o a los eventos familiares. Pero había algo extraño en Roberto que los vecinos habían notado a lo largo de los años. Nunca se le veía con Isabella. Los domingos, cuando las familias salían a misa o al mercado, Roberto siempre iba solo. Cuando le preguntaban por su hija, él simplemente respondía: está en casa, cuidándose. Tiene una condición delicada. Y cambiaba de tema rápidamente, con una tristeza en los ojos que nadie sabía interpretar. Todo cambió un martes de octubre cuando doña Carmen, la vecina de al lado, una mujer de 70 años con una curiosidad natural, escuchó algo extraño. Eran las 3 de la tarde y Roberto estaba en el trabajo, como siempre. Pero desde la casa de los Mendoza venían sonidos, como si alguien estuviera golpeando la pared desde adentro. Doña Carmen se acercó a la ventana y puso su oído contra la pared compartida. Los golpes eran rítmicos, desesperados. Como si alguien pidiera ayuda. Durante días, Carmen escuchó estos sonidos siempre a la misma hora. Sonidos que venían de la habitación trasera de la casa de Roberto. Carmen decidió hablar con otras vecinas. Doña Rosa, que vivía enfrente, confirmó algo perturbador: en 12 años, jamás he visto salir a Isabella de esa casa. Ni una sola vez. Roberto siempre dice que está enferma, pero... ¿12 años sin salir ni al médico? Eso no es normal, Carmen. Las sospechas crecieron cuando María Elena, que trabajaba en la tienda de la esquina, recordó algo importante: Roberto siempre compra comida para 2 personas, pero la lleva en bolsas separadas. Una bolsa normal, y otra, como si fuera para alguien que no puede salir a elegir lo que quiere comer. Y siempre compra las mismas cosas: comida blanda, jugos, medicinas que pide sin receta. El rumor se extendió por todo el barrio como fuego en pastizal seco. Algunos decían que Roberto mantenía a su hija encerrada por celos enfermizos. Otros susurraban que Isabella estaba loca y él la tenía prisionera para que no lastimara a nadie. Los más crueles insinuaban cosas peores, cosas que no se atrevían a decir en voz alta pero que susurraban en las esquinas cuando Roberto pasaba camino al trabajo. El señor Hernández, que vivía 2 casas más allá, comenzó a observar los patrones de Roberto con desconfianza. Ese hombre sale exactamente a las 7:30 de la mañana y regresa a las 6:15 de la tarde todos los días. Como un reloj. Y los fines de semana, nunca sale más de 2 horas. ¿Qué clase de padre no deja que su hija adulta tenga una vida normal? La situación llegó a un punto crítico cuando Javier, el sobrino de doña Carmen, un joven de 20 años que estudiaba Derecho en la Universidad de Guadalajara, decidió investigar por su cuenta.
Una tarde siguió a Roberto hasta su casa y se escondió en el patio trasero, detrás de las plantas de jitomate. Lo que vio lo dejó helado. Roberto entró a la habitación trasera con una bandeja de comida, cerró la puerta con llave desde afuera, y se quedó ahí hablando en voz baja durante casi una hora. Javier podía ver las sombras moviéndose a través de la cortina de la ventana con barrotes. Javier no podía escuchar las palabras exactas, pero el tono de Roberto era dulce, paciente, como si estuviera consolando a alguien o leyendo un cuento. Pero cuando Roberto salió, Javier escuchó algo que le erizó la piel, una voz femenina llorando desde adentro, y después, esos golpes desesperados contra la puerta que habían estado escuchando los vecinos durante semanas. Esa noche, Javier no pudo dormir. En su mente se formaban las peores ideas sobre lo que podría estar pasando en esa habitación. ¿Era Isabella realmente una prisionera? ¿Estaba Roberto ocultando algo terrible? Como estudiante de Derecho, sabía que tenía la obligación moral de actuar si sospechaba de un crimen. Javier no pudo quedarse callado. Esa misma noche llamó a las autoridades y presentó una denuncia formal por posible secuestro y abuso. Al día siguiente, 2 patrullas, una trabajadora social y un psicólogo de servicios sociales llegaron a la casa de Roberto. Era sábado por la mañana, y Roberto estaba regando sus plantas de jitomate cuando vio a los oficiales acercarse por la calle. Roberto dejó caer la manguera inmediatamente. Su rostro se transformó de la calma matutina al terror absoluto en segundos. Sabía exactamente por qué estaban ahí. Roberto Mendoza, soy la licenciada Patricia Ruiz, trabajadora social del DIF. Tenemos una orden de revisión de bienestar familiar. Necesitamos ver a su hija Isabella inmediatamente y revisar las condiciones en las que vive. Roberto se quedó inmóvil, temblando. Su rostro se puso pálido y por un momento pareció que iba a desmayarse. No. No pueden entrar ahí. Por favor, no entienden la situación. Isabella no. Ella no está preparada para recibir visitas. Señor Mendoza, tenemos reportes de que su hija lleva 12 años sin salir de esta casa y que posiblemente esté siendo retenida contra su voluntad. Necesitamos verificar su bienestar inmediatamente. Roberto se llevó las manos a la cabeza y comenzó a llorar. No eran lágrimas de culpa, sino de una desesperación profunda, como si todo su mundo cuidadosamente construido estuviera a punto de colapsar en 1000 pedazos. Se arrodilló frente a los oficiales, con las manos juntas como si estuviera rezando. Por favor, les suplico, déjenme explicar primero. Déjenme preparar a Isabella. Ella no. Ella no está lista para esto. No entienden, ella se va a asustar muchísimo. Por favor, solo necesito 5 minutos para prepararla. El oficial a cargo, el comandante Salazar, un hombre de 50 años con experiencia en casos difíciles, vio algo en los ojos de Roberto que lo hizo dudar por un momento. No era la mirada de un criminal tratando de esconder evidencia, era la mirada de alguien genuinamente aterrorizado por el bienestar de otra persona. Pero las órdenes eran claras y los reportes de los vecinos demasiado específicos. Lo siento, señor Mendoza, pero tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Apártese de la puerta o tendremos que arrestarlo por obstrucción a la justicia. Roberto se puso de pie lentamente, secándose las lágrimas con las manos sucias de tierra. Caminó hacia la puerta trasera como un hombre que se dirige a su propia ejecución. Los oficiales lo siguieron, mientras los vecinos se asomaban por las ventanas y se reunían en la calle para ver el desarrollo de la situación que había mantenido al barrio en suspenso durante semanas. La puerta tenía múltiples cerraduras, todas por fuera. 5 cerraduras diferentes, desde la más simple hasta una cerradura de seguridad que parecía de una caja fuerte. Roberto sacó un manojo de llaves con manos temblorosas, pero estaba tan nervioso que no podía acertar en las cerraduras. Permítame, dijo el comandante Salazar, tomando las llaves. Una por una, abrió todas las cerraduras mientras Roberto murmuraba una oración en voz baja. Cuando finalmente lograron abrir la puerta, todos se quedaron en silencio absoluto. Incluso el psicólogo, el doctor Ramírez, que había visto de todo en sus 20 años de carrera, se quedó sin palabras por unos segundos. La trabajadora social Patricia fue la primera en entrar, seguida por el psicólogo.
Lo que vieron cambió completamente su perspectiva de la situación. La habitación estaba impecablemente limpia y organizada, pero no era una prisión, era un santuario. Había libros por todos lados, cientos de ellos, desde cuentos infantiles hasta novelas clásicas. Las paredes estaban cubiertas de pinturas coloridas, dibujos hechos a mano con acuarelas y fotografías familiares de tiempos más felices. Había plantas cuidadosamente mantenidas en las ventanas que, efectivamente, tenían barrotes, pero los barrotes estaban decorados con enredaderas y flores que los hacían parecer más un jardín que una prisión. La habitación tenía una cama cómoda con edredones coloridos, un escritorio lleno de cuadernos escritos a mano, juguetes organizados en estantes y en una esquina, sentada en una pequeña alfombra. Isabella. Pero Isabella no era lo que esperaban. Tenía 25 años, pero su mente había quedado en la de una niña de 12. Había sufrido una lesión cerebral severa en el mismo accidente que mató a su madre hace 13 años. Isabella se balanceaba suavemente en su alfombra, rodeada de muñecas y libros para colorear, pero al ver a los extraños se asustó terriblemente. Comenzó a hacer sonidos inarticulados de pánico, se refugió en la esquina más alejada y empezó a golpear la pared repetitivamente, los mismos golpes que los vecinos habían escuchado y malinterpretado durante todas estas semanas. Papá. Papá. Miedo. Miedo, gritaba Isabella con la voz de una niña pequeña, aunque su cuerpo era el de una mujer adulta. Roberto entró rápidamente a la habitación, ignorando a las autoridades. Isabella inmediatamente corrió hacia él y se abrazó a sus piernas, temblando como una hoja en el viento. Roberto la alzó como si fuera realmente una niña pequeña, a pesar de que ella era casi tan alta como él. SHHH, mi amor, tranquila. Papá está aquí. No te va a pasar nada malo. Son personas buenas que vinieron a conocerte, le susurró Roberto al oído, meciendo a su hija como había hecho durante 13 años. La licenciada Patricia se acercó al escritorio y comenzó a revisar los cuadernos. Lo que encontró la dejó sin aliento: registros médicos meticulosos, rutinas de ejercicios adaptadas para personas con discapacidad cognitiva, menús balanceados diseñados específicamente para las necesidades nutricionales de Isabella, registros de medicamentos con horarios exactos, y páginas de observaciones sobre el progreso emocional y físico de su hija. Roberto había documentado cada día de los últimos 12 años cuidando a Isabella. Cada sonrisa, cada palabra nueva que aprendía, cada pequeño logro. Había tablas de crecimiento, registros de peso, anotaciones sobre sus comidas favoritas, sus miedos, sus alegrías. Señor Mendoza, dijo Patricia con voz temblorosa, mientras seguía revisando los cuadernos, ¿por qué no buscó ayuda institucional? ¿Por qué la mantuvo aislada del mundo exterior? Hay programas gubernamentales, centros especializados. Roberto se sentó en el suelo, aún abrazando a Isabella, quien poco a poco se había calmado en los brazos de su padre. Los primeros 3 años después del accidente, la llevé a todos los hospitales de Guadalajara, a todos los especialistas que pudimos pagar y algunos que nos atendieron por caridad. Vendí el carro, empeñé todo lo que tenía de valor, trabajé turnos dobles para pagar las terapias. Roberto hizo una pausa, secó sus lágrimas y continuó, pero Isabella entraba en pánico cada vez que salía de casa. Gritaba durante horas, se lastimaba, no comía durante días enteros, tenía pesadillas terribles. Los doctores dijeron que era normal en casos de trauma severo, que eventualmente se adaptaría al mundo exterior, pero después de 3 años, no había mejoría. Al contrario, cada salida la traumatizaba más. El doctor Ramírez, el psicólogo que había venido con las autoridades, se acercó cuidadosamente a Isabella. Había trabajado con casos similares y reconoció inmediatamente los síntomas de agorafobia severa combinada con discapacidad cognitiva por trauma cerebral. ¿Qué le dijeron los especialistas sobre el pronóstico a largo plazo?, preguntó el doctor. Roberto bajó la mirada. Un neurólogo del Hospital Civil me dijo que Isabella nunca sería independiente, que su capacidad mental se había quedado fija en la de una niña de 12 años, y que necesitaría cuidado constante por el resto de su vida. Me sugirió que la internara permanentemente en una institución especializada.
Roberto se quebró completamente al recordar ese momento. Fui a visitar el lugar que me recomendaron. Era limpio, tenía personal capacitado, pero Isabella no era un número para mí, era mi hija. Vi cómo trataban a los pacientes, con cariño profesional pero sin amor real. Vi a otros pacientes que habían sido abandonados por sus familias, que no recibían visitas, que se la pasaban mirando por la ventana esperando a alguien que nunca llegaba. La trabajadora social Patricia encontró más evidencia del amor obsesivo pero genuino de Roberto. Había convertido la habitación en un pequeño mundo perfecto para Isabella. Había adaptado todo para su condición mental y sus necesidades físicas. Había aprendido lenguaje de señas básico para comunicarse mejor con ella, había estudiado libros de nutrición infantil, terapia física y psicología del desarrollo. Durante 12 años, Roberto había sido padre, doctor, maestro, enfermero, cocinero, psicólogo y mejor amigo de su hija. Había sacrificado completamente su vida social, sus posibilidades de rehacer su vida sentimental, sus propios sueños y aspiraciones. Pero los golpes en la pared que escucharon los vecinos, preguntó Patricia. Roberto sonrió por primera vez desde que habían llegado las autoridades. Isabella hace eso cuando quiere que venga a acompañarla, especialmente cuando se siente sola o ansiosa. Es su forma de llamarme cuando estoy en la cocina o en el patio. Nunca han sido golpes de desesperación o pedidos de auxilio, han sido golpes de amor. Es nuestro código secreto desde que era pequeña. Patricia miró alrededor una vez más, ahora con ojos completamente diferentes. En las paredes había cientos de dibujos que Isabella había hecho a lo largo de los años. Todos mostraban la misma imagen básica, una niña tomada de la mano de un hombre, siempre sonriendo, siempre bajo un sol brillante, siempre rodeados de flores y corazones. El doctor Ramírez terminó de hacer algunas preguntas técnicas a Roberto sobre las rutinas y cuidados de Isabella. Todo indicaba que la joven había recibido un cuidado excepcional, probablemente mejor que el que habría recibido en cualquier institución. Señor Mendoza, dijo finalmente el comandante Salazar, entendemos ahora la situación. Pero debe comprender que el aislamiento total no es la solución a largo plazo. Existen alternativas, programas de apoyo, terapias domiciliarias. Roberto asintió, aún abrazando a Isabella, lo sé. Siempre lo supe. Pero tenía tanto miedo de que me la quitaran, tanto miedo de que no entendieran que ella es feliz aquí, que está segura aquí. Cada día pensaba en buscar ayuda, pero cada día veía lo tranquila y contenta que estaba Isabella en nuestro pequeño mundo, y no podía arriesgarme a cambiar eso. Roberto no fue arrestado. Después de una evaluación completa que tomó varias semanas, las autoridades determinaron que Isabella había recibido el mejor cuidado posible dadas las circunstancias. Roberto había sacrificado todo por su hija, pero había tomado la decisión correcta según su conocimiento y recursos limitados. Hoy, 3 meses después de aquel sábado que cambió todo, Isabella sigue viviendo con Roberto, pero ahora reciben apoyo del gobierno y visitas regulares de trabajadores sociales especializados. Roberto aprendió que no tenía que cargar solo con esta responsabilidad tan enorme, pero nunca se arrepintió de haber elegido el amor por encima de las convenciones sociales. Los vecinos de Santa Cecilia aprendieron una lección durísima sobre los peligros de juzgar sin conocer la historia completa. Doña Carmen, quien había iniciado todo con sus sospechas, ahora visita regularmente a Isabella y le lleva flores de su jardín. Isabella ha comenzado a dar pequeños pasos fuera de su habitación, siempre de la mano de Roberto, siempre a su ritmo. Algunos días son mejores que otros, pero cada pequeño progreso es celebrado como un milagro. A veces, lo que parece una prisión desde afuera, puede ser el hogar más lleno de amor desde adentro. Y a veces, el verdadero villano no es quien protege de manera extrema, sino una sociedad que juzga sin buscar entender primero. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Porque todos merecemos ser entendidos antes de ser juzgados, y todo amor verdadero merece ser reconocido, aunque tome formas que no podemos comprender a primera vista.